vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a denominar integral de contorno cuando la integral es cerrada. Entonces, si tenemos nosotros un contorno cerrado C, nosotros sabemos de que el valor de la integral va a depender si es que vamos en una dirección o vamos en otra dirección. ¿Está claro? Entonces, aquí se va a considerar la dirección positiva, aquella de tal forma que, fíjense, si estoy avanzando en esta dirección, entonces señalo la flecha en esta dirección. ¿Está claro? Entonces, si avanzo en esa dirección, nosotros tenemos, esta es la derecha de la dirección a la que avanza y esta es la izquierda. Entonces, vamos a considerar positivo cuando la parte interna, ¿está claro? Cuando la parte interna, aquello que está siendo envuelto por el contorno, queda a la izquierda de la dirección en la cual estamos nosotros desplazándonos por la curva. Entonces, nosotros tenemos, fíjense, aquí tenemos también de nuevo de que nos vamos en esta dirección y a la izquierda, ¿está claro? A la izquierda tenemos la parte interna. Esta para nosotros es la dirección positiva. Caso contrario va a ser dirección negativa. Esto es una convención, por si acaso. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto cuando tenemos un contorno cerrado. Cuando tenemos un contorno cerrado. Si el contorno es abierto, esto no aplica porque no hay una parte interna en forma específica. Y en este caso, nosotros vamos a decir simplemente integral f de z de dz a lo largo de la curva C positivo. Esto si vamos en este sentido, y si vamos en sentido contrario, f de z de dz C negativo. Cuando no tenemos ni positivo ni negativo, eso implica que estamos yendo en el sentido positivo. Eso lo vamos a sobreentender. ¿Hasta ahí, jóvenes, está claro? ¿Alguna pregunta? Eso, la condición de que la dirección de la curva sea positiva o negativa te la dan en el problema, ¿no? Si nos dan a nosotros una curva, cualquiera que sea, nosotros simplemente, esta es la dirección positiva. Porque si se dan cuenta, no importa cómo avancemos, a la parte izquierda está la parte interna, aquello que es envuelto por la curva. ¿Está claro? Entonces no necesitan de darnos en forma explícita si vamos por la parte positiva o negativa. Si no nos lo dicen, nosotros vamos a asumir siempre dirección positiva. Si nos dicen por algún motivo que va en una dirección específica, entonces ya nosotros vamos a considerar la dirección que nos indiquen. ¿Está claro? Entonces, esta es una convención cuando estamos en ausencia de alguna nota específica. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a decir de que la región que está encerrada, este es G. ¿Está claro? Significa que C es la frontera de G. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Ya de lo que hemos visto anteriormente con un poco del análisis vectorial y la integral curvilínea, ustedes conocen lo siguiente. Si las funciones P, X, Y y Q, X, Y
son continuas. En la región cerrada G, es decir, la región G incluido su contorno, ¿está claro? En la región cerrada C, G. Aquí voy a ponerlo a un costadito para que quede claro. Esta G es igual a G más C. La región cerrada G. Y sus y sus primeras derivadas parciales son continuas en la región G, ya no cerrada, sino simplemente la región dentro. Entonces se cumple lo siguiente, que la integral por el contorno C de P de dx más Q de dy es igual a la integral por la región G de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y de dx de dy. Jóvenes, esto no es otra cosa que el teorema de Stokes que hemos visto anteriormente. ¿Está bien? Entonces, a partir de aquí es que nosotros vamos a poder formular, disculpen jóvenes, de nuevo, vamos a poder formular una de las expresiones más importantes de esta parte del cálculo que nosotros tenemos que realizar. ¿Está bien? Esto de nuevo se movió y lo que voy a hacer es algo sencillo acá. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener el siguiente teorema. A ver, lo que yo quería hacer era esto. Esto un poquito más pequeño para poner aquí mismo. Disculpen. Aquí mismo escribir el teorema que necesitamos demostrar. Y es justamente el teorema de Cauchy. Teorema. Vamos a poner teorema 1, porque van a haber varios teoremas de aquí en adelante. Sea que en la región G, la cual es simplemente conexa en esta región está definida una función compleja univalente, es decir, que toma un solo valor para todas las regiones, para todos los puntos de la región. Esta va a ser nuestra función f de z. Entonces, la integral de esa función f de z por cualquier contorno cerrado vamos a llamarle gamma mayúscula. Bueno, vamos a escribir lo que se encuentra totalmente dentro de la región G, es decir, se encuentra dentro, no hay posibilidad de que haya una parte que salga, ¿está bien?
es igual a 0. Entonces ese es un teorema muy importante. Entonces si tenemos nosotros una función, su integral es igual a 0. Me faltó algo. Sí, me faltó algo que es sumamente importante acá, si no, no tiene sentido todo lo que acabo de escribir. Voy a darme un espacio acá. Es definida, no es cualquier función la que se define, jóvenes, por si acaso. Disculpen, no es cualquier función la que nosotros vamos a definir. Estamos definiendo una función, tiene que ser analítica. Me estaba olvidando ese término es sumamente importante en esto. Entonces la integral de una función analítica por un contorno cerrado es igual a 0, siempre. Vamos a ver su demostración. Y para eso vamos a ver la demostración o la fórmula que hemos visto antes. Nosotros tenemos que la... ¿Sí? ¿Podría retroceder un rato, por favor? Ya. ¿Listo? Ya, por favor. Muy bien. La integral de la función f de z con respecto a z por un contorno cerrado gamma es igual a la integral de este gamma u de dx menos b de dy más i integral por el contorno gamma b de dx más u de dy. ¿Está bien? Aquí nosotros estamos utilizando la definición de suma integral que hemos visto y estamos considerando que nuestro f de z es igual a u xy más i v xy. Entonces tenemos nosotros esta expresión. Entonces nos dicen que es analítica en todas partes. ¿Está bien? Si es analítica en todas partes, significa que u y b están relacionadas. ¿Está bien? Están relacionadas. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver de calcular estas integrales. La integral por este gamma u de dx menos v de dy es igual. Vamos a tener la integral por el contorno g de menos la derivada de v con respecto a x menos la derivada de u con respecto a y esto de x de y. Por otro lado tenemos la integral por el contorno gamma de b de dx más u de dy. Esto va a ser igual a la integral por g de la derivada de u de dx con respecto a x menos la derivada parcial de v con respecto a y de dx de dy. Muy bien, entonces, pero vuelvo a repetir, por la condición de Cauchy de que la función es analítica, esto se hace igual a 0 y esto que está aquí se hace igual a 0, porque esto es igual a esto y esto es igual a menos esto. Entonces, con lo cual el teorema ya ha sido demostrado. Entonces, nosotros tenemos que la integral de cualquier función analítica por una región, ¿está bien?,
en la cual es analítica por una curva que se encuentra totalmente en la región de su analiticidad, es siempre igual a 0. Eso trae como consecuencia algo bastante interesante, que la integral de las funciones analíticas no nos da ninguna información, porque no puedo obtener un resultado que no sea trivial. Todos esos resultados son triviales. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Podría repetirlo, profesor? ¿Qué cosa es lo que quieres que repita? El hecho de que no... Ya me perdí un poco. A ver, la integral, ¿está bien? De una función analítica por un contorno cerrado que se encuentra dentro de la región donde esta función es analítica, es siempre igual a 0. Significa que si yo tengo la integral de algo que me da igual a 0, esa parte en los problemas físicos por lo general se desecha, porque son soluciones o partes triviales que no nos brindan información. ¿Está claro? Okay. A eso me refería. Entonces, vamos a ver, esta es una formulación del teorema de Cauchy. Vamos a ver otra formulación del teorema de Cauchy que es prácticamente la misma, o son equivalentes. Si la función f de z es analítica en la región simplemente conexa G delimitada por la o por el contorno suave por tramos C y es continua en la región cerrada G, entonces la integral de la función f de z por la frontera C es nula. ¿Está bien? O es igual a 0. Que significa que la integral por C, que es la frontera de la región de f de z de dz, esto es igual a 0. Entonces, ¿por qué esto sigue siendo el mismo teorema de Cauchy? La diferencia es de que en este caso la región, la curva gamma, voy a dibujarla acá, la curva gamma es esta que se encuentra dentro de la región, mientras que en el otro estoy integrando por el contorno que nos representa la frontera. ¿Está bien? Entonces, la demostración viene a ser la misma porque se cumplen las mismas propiedades, y este teorema de Cauchy, o lo que establece el teorema de Cauchy, es una de las propiedades fundamentales de las funciones analíticas de variable compleja. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta?
Bien, entonces, estos dos teoremas están formulados para el caso de que la región sea simplemente conexa. Simplemente conexa. ¿Qué pasa si la región es múltiplemente conexa? En este caso va a cambiar un poco la formulación. Entonces imaginemos de que nosotros tenemos un contorno. Este es el contorno externo que voy a llamar C sub 0 y la parte interna está a la mano izquierda siempre. A la izquierda de esto. Entonces dentro de esto voy a tener otras regiones, otros contornos. Digamos que tengo aquí C1, C2, C sub n. Voy a tener n contornos. ¿Está bien? N contornos. Aquí, si nosotros queremos asegurar de que es, a ver, la parte interna, en este caso, es esta parte que estoy sombreando. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros vemos la parte interna con respecto al C sub 0, fíjense, esta es la dirección, esta es la derecha, esta es la izquierda. Con respecto a esto, yo tengo que esta tiene que ser la izquierda. Si esta es la izquierda, significa que la dirección en la cual avance es esta. Entonces significa de que esto está avanzando así. Aquí va a pasar lo mismo. Entonces voy a tener así. Y aquí va a pasar lo mismo. Entonces, estas flechas que he dibujado son las direcciones positivas. Fíjense que mientras que para el contorno exterior la dirección positiva es este giro antihorario, para estas que están adentro es el sentido horario. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, aquí nosotros tenemos un tercer teorema. A ver, esto voy a hacerlo un poquito más pequeño, simplemente para que quede ahí como referencia. ¿Qué nos dice este tercer teorema? Sea que nuestra función f de z es una función analítica en la región múltiplemente conexa delimitada. Aquí me faltó poner algo. Simplemente conexa G, esa es la reunión delimitada por el contorno exterior, porque es la frontera exterior, C sub 0, y los contornos interiores C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. No es convexa, es conexa. Simplemente conexa, no convexa. Y justamente el hecho de que sea simplemente conexa es que no tengo estos agujeros. Ya lo hemos explicado en las clases anteriores, que implica que yo puedo trazar entre dos puntos una línea que siempre va a estar dentro de la región. Eso cuando es simplemente conexa. En este caso, si yo tengo un punto acá y otro punto acá, va a existir una línea que no va a estar completamente dentro de la región. Entonces ya no es simplemente conexa. En este caso es múltiplemente conexa. ¿Está bien? Entonces, aquí donde estaba, ya tenemos esto.
sea una función y sea adicionalmente a esto que nuestra función f de z es continua en G cerrado. ¿Está bien? Entonces se va a cumplir que la integral a lo largo de C, jóvenes, C es el conjunto de todos los contornos, ¿está claro? La integral a lo largo de todo el contorno, incluidos los internos y los externos, de f de z, de z, esto es igual a 0. Y aquí tenemos C, es la frontera total de G. ¿Está bien? Aquí puedo poner aquí de que en principio C es igual a C0 más C1 más Cn. Y aquí simplemente adicional consideramos que todo se va en la dirección positiva. En la dirección positiva. Bien, jóvenes. Entonces, este es el siguiente teorema. ¿Cómo es que se demuestra este teorema? Este teorema se demuestra reduciéndolo a los anteriores, realizando un pequeño artificio. Y ese pequeño artificio viene de la siguiente manera. Imaginemos de que yo trazo una línea que va desde el contorno interno hacia el contorno externo. De tal manera que por aquí, a ver, lo voy a dibujar de esta forma, por aquí viene en este sentido y por aquí vuelve en este sentido. Entonces es una línea que tiene el doble sentido. Vengo por aquí, doy la vuelta y llego a este punto y regreso. Lo mismo hago con todas las líneas. ¿Está bien? Lo mismo hago con todas las líneas. Aquí voy a tener de que esto vaya en este sentido y esto viene en este sentido. Aquí viene en este sentido y vuelve en este sentido. Entonces nosotros tenemos estos sentidos de giro. Entonces, no voy a hacer la demostración acá, simplemente se las voy a mencionar, pero nosotros vamos a tener que esta suma, yo le puedo sumar esta línea y esa suma 0. Entonces voy a tener un solo contorno continuo y por lo tanto voy a tener de que esta integral va a ser la suma de estas integrales y se va a reducir al caso anterior y vamos a tener que es igual a 0. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Quedó entendido o no? Sí, creo que sí, profesor. Okay. ¿Sí? ¿Pueden ver el teorema 1? Okay. Ya, yo también podría decir lo mismo ahí. O sea, cuando usted me dice de que es igual a 0, entonces hay un contorno por el que se hace esa integral 0. Si la función es analítica, f de z es analítica en esta región, cualquier contorno que esté dentro, la integral por cualquiera de esos contornos es 0. Por cualquiera. ¿Está claro? Ya. No sé si queda claro o no. Necesito, creo, repasar más, profe. Me estoy confundiendo un poco.
¿Qué es lo que necesitas reemplazar más? No, es que no logro entender bien lo que es en el teorema 3. Estaba tratando de ¿cómo se llama? Pensar de que, como ahí usted me pone de que ¿cómo se llama? Una parte va a ser por antihorario y otro horario, y que por eso sale 0. Entonces estaba pensando que A ver, el teorema 1 era igual. No, vamos a ver lo siguiente. A ver, prueba. Un ejemplo mejor, profe, porque me estoy mareando, la verdad. A ver, prueba. Lo que pasa es de que aquí no hay ejemplos como tal. Entonces nosotros tenemos lo siguiente: la integral a lo largo de C, f de z de z es igual a la integral C0 f de z de dz más integral C1 f de z de dz más integral C sub n f de z de dz. ¿Eso está claro? Ya, bro. O sea, simplemente estoy sumando, nada más. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a sumarle. Esto va a ser igual a la integral C sub 0 f de z de dz más, lo voy a poner con otro color, más integral de, voy a ponerle gamma 1 f de z de dz menos integral de gamma 1 f de z de dz más, y aquí nosotros tenemos más integral C1 f de z de dz. ¿Está claro? Esto es 0, esta suma es 0. Más, y así sucesivamente, hasta, y voy a tener aquí, integral gamma n f de z de dz menos integral gamma n f de z de dz. Ahora, esto que está aquí lo voy a cambiar y voy a ponerlo, voy a ponerlo como más, pero eso significa que esto lo invierto. Esto lo pongo como más y esto lo invierto. Entonces estoy tomando la integral a lo largo de esto. ¿Está claro? Esto lo tomo en sentido positivo y esta integral la tomo en sentido negativo. Tengo una orientación distinta. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy viniendo y tengo esta curva que es gamma 1. Este es gamma 1, este es gamma 2, este es gamma n. Entonces tengo esta curva gamma 1 y voy en el sentido positivo y vuelvo en el sentido negativo. ¿Está claro? Entonces, significa, imagínense que estoy cortándolo. Entonces lo corto como si fuese un papel y aquí hay un agujero y vengo por acá y regreso por acá. Entonces tengo de que nuestro contorno ya es completamente continuo. ¿Está claro? No tiene estos cortes, no tiene estos saltos. Y si es así, entonces es el caso anterior. ¿Está bien? Si es así, es el caso anterior. Y entonces, esto es simplemente conexo. Aquí me faltó. Más la integral de C sub n, f de z, de dz. Y en este caso, esto ya es igual a 0. Ah, ya, pues. Ahora sí, ya. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos formalmente convertir cualquier región múltiplemente conexa en una región simplemente conexa. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Esto lo voy a poner por acá. Listo. Quiero que vean lo siguiente. Digamos, a manera tal vez de, no sé si decirle de ejemplo o contar ejemplo.
Digamos que tenemos nosotros nuestra región G. Y nuestra región G son todos los z que están entre 1 y 3. Y vamos a tener que nuestra función f de z es igual a 1 sobre z. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta función, dígame, ¿es analítica acá? ¿Es o no es analítica en esta región G? Sí, sí lo es. Sí. Analítica en esa región G. ¿Por qué? Porque para que no sea analítica el z tiene que ser igual a 0 y nunca esto toma 0. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Tomamos la integral por z igual a 2 de d de z sobre z. ¿Está claro? Y esto, por el ejemplo que hemos visto anteriormente, es 2 veces pi por i, lo cual es diferente de 0. La función es analítica acá. ¿Por qué esto sale diferente de 0? A ver, aquí lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Tenemos el valor absoluto de z es menor que 1 o mayor que 1 y menor que 3. Significa, digamos, a ver, voy a hacerlo de esta manera. Ojalá que... A ver, lo voy a achicar un poco. Digamos de que esto es el círculo z igual a 3. Vamos a tener el círculo z igual a 1. Y tenemos el otro círculo, que es por el cual estamos nosotros integrando. Este es el círculo z igual a 2. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos z, este es el círculo, valor absoluto de z menor que 3, valor absoluto de z, bueno, este es el círculo z igual a 3 realmente, igual a 3, z igual a 1, significa que nuestra región G es todo esto, y este en azul es z igual a 2, a lo largo de lo cual estoy integrando. Se encuentra completamente dentro de la región porque es diferente de 0. ¿Alguna idea? Esto viene por el siguiente hecho, jóvenes, de que z igual a 2 no es la frontera total, no es la frontera total de esta región que es simplemente, múltiplemente conexa. Nosotros teníamos el teorema 1 que nos decía, si la región es simplemente conexa, cualquier curva interior, por cualquier curva o contorno interior,
vamos a tener que la integral de la función analítica es 0, si es simplemente conexa. El teorema 2 nos dice lo mismo. El teorema 3 nos dice, la diferencia entre el teorema 1 y 2 es que el teorema 1 es a lo largo del contorno. Y el teorema 3 nos dice para regiones múltiplemente conexas, pero no por los contornos interiores, sino por el contorno total. Es el contorno total. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, aquí esta z igual a 2 no es el contorno total. Por eso no es aplicable el teorema 3. ¿Quedó entendido? O sea, entonces, ¿qué teorema sería aplicable? No, ningún teorema. Tengo que hacer el cálculo. Si no puedo aplicar el teorema me dice la función analítica es 0, su integral. Entonces, si es aplicable el teorema, la integral de esa función la pongo 0 y se acabó, me olvido. Y sigo adelante con lo demás que puede existir en el problema dado. Pero si la función no es 0, o sea, si su integral no es 0, entonces tengo que pensar en alguna otra cosa. ¿Está bien? Eso es lo que hay. Entonces, bueno, esto más que un ejemplo es un contraejemplo, porque hay que tener en cuenta las diferencias entre interno, externo y el contorno.